Listo. Bueno, yo me voy a enfocar específicamente mucho en el área de diagnóstico, desde el quehacer de la psiquiatría, ¿verdad? De lo que hacemos nosotros en el día a día, porque ya vi que tuvieron una ponencia ya bastante detallada, como más estructurada desde la parte de pediatría, ¿verdad? Em, para hablar de algunas generalidades que puede que ya las sepan. Bueno, recordar un poco que respecto a términos de prevalencia, ¿verdad? El tema del TEA em, tiene un porcentaje más o menos a lo largo de la vida muy similar al de la esquizofrenia, que es un 1%. Y tal vez aquí esto es de las cosas más centrales. Recordar que hay síntomas centrales que sí o sí son los que tienen que estar presentes y nos van a guiar siempre pues a la parte del diagnóstico. Voy a insistir muchísimo en eso, que esto es lo que nosotros más hacemos en el área de psiquiatría, ¿verdad? El 99% de los diagnósticos que hacemos en psiquiatría es em, revisión de criterios, sumamente clínico, es nuestro quehacer, ¿verdad? Y no es la excepción en el trastorno del espectro autista. A veces nos apoyamos en instrumentos, pero la gran mayoría es repasar los criterios diagnósticos, ¿verdad? Entonces, sí o sí tiene que haber dificultades en la comunicación, en interacción social. Tiene que además haber patrones restrictivos y repetitivos, ya sea en el comportamiento, intereses o en las actividades. Y además debe haber presente anomalías sensoriales que comienzan en el periodo temprano del desarrollo. El diagnóstico de autismo, dependiendo de la literatura, pero más o menos se puede realizar pues ya como con una bastante claridad de los 18 meses a los 24 meses de edad. Según la literatura es como la franja o el rango más óptimo. Em, pues esta es una de las etapas donde se puede diferenciar más de lo que es el desarrollo típico, ¿verdad? Y descartar pues algunas otras condiciones del desarrollo. Vamos a ver. Esto rápidamente, no sé si aquí tengo puntero, herramientas de dibujo. Bueno, no tengo acceso aquí a un puntero, pero bueno, más o menos si ven ahí como un poco el mapa. Esto es un artículo de prevalencia global de autismo, una revisión sistemática. Básicamente em, hablaban pues de ciertas áreas donde hay mayor prevalencia que en otras. Es algo que lo incluí porque me parece muy, muy interesante como, em, por así decirlo, para, como de costumbre, en la parte de todo lo que es Latinoamérica, de Centroamérica, nos quedamos siempre muy fuera de estos muestreos, de la parte de investigación. Entonces, muchas de estas prevalencias, ¿verdad? Es más que todo el área en Norteamérica. Ahí agarran un poquitito, también creo que la parte de Colombia. Y después, donde hay mayores prevalencias, es también en ciertas áreas de Europa, Asia y sorprendentemente toda la área Oceanía em, aumenta más. Ahí en estos artículos no voy a meterme mucho en la parte de los porcentajes en sí o de las medias, pero sí llama mucho la atención que dentro de las metodologías em, versus tal vez en Estados Unidos, que en este estudio lo hacen según un tamizaje de riesgo en la parte de Oceanía. em, en Estados Unidos, pues le hacen como los tamizajes de manera generalizada a todos los chicos, mientras que en Oceanía, en este estudio, lo filtran a pasar pruebas de tamizaje solo a chicos que ya previamente tenían pues alguna alteración clínica. Entonces, pues lo que se hablaba un poco es que por eso es que habían como mayores puntuaciones. Ajá. Dentro de las generalidades, bueno, recordar que hasta la fecha es una etiología multifactorial. No podemos atribuirlo a una sola causa en específico. em, es una pregunta sumamente frecuente que recibimos en la consulta, ¿verdad? De los padres que preguntan mucho que si esto va a persistir en la adulta o que si esto es solo por la etapa escolar, ¿verdad? Creo que lo preguntan mucho, es una pregunta válida y pues
sí, ¿verdad? Que tenemos que responder, ¿verdad? Pues es una condición, ¿verdad? El neurodesarrollo, ¿verdad? Que entonces, pues va a estar presente durante toda la vida de la persona. Eh, y la regla, más que la excepción, es que en el autismo siempre va a haber presencia de comorbilidades, normalmente. Y hay mucha discapacidad asociada de cualquier tipo. Aquí hablan un poco de los costos. em, Se estima que a lo largo de la vida el costo puede ser entre 0,92 millones de euros versus 1,5 millones de euros si la persona con TEA tiene o no discapacidad intelectual. Entonces vean que cómo se pueden casi duplicar los costos si la persona tiene discapacidad intelectual. Em, Esto es un artículo bueno, un pseudo artículo que me encontré ahí en internet durante este año, durante mayo de este año, cuando prontito a celebrarse el Día Mundial de Concientización del Autismo. No me encantó el título, ¿verdad? Pero este psiquiatra hablaba un poco, ¿verdad?, de que el autismo lo consideraba pues como una especie de pandemia. Em, no creo que la palabra es un poco como fuerte, no creo que se debería, pues, es algo pero peyorativo, pero sí hablaba de que el diagnóstico aumentó casi un 6000% en los últimos 30 años. Y esto es algo que sí es palpable, creo que todos, no solo nosotros, que todos nos desenvolvemos en el ámbito de la salud, sino y es solamente de hablar con cualquier persona, ¿verdad? En la calle, ¿verdad? O que vos digas que sos del área de la salud mental y nunca falta, ¿verdad? Que te hagan una pregunta, mira, ¿y qué pensás de ahora del TEA? Porque ahora es tan frecuente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces es algo que esto se siente en toda la población. Se siente también en incluso en el área de entretenimiento, digamos, qué sé yo, en plataformas, en Netflix, ahora hay infinidad de series, ¿verdad? Que las temáticas son acerca de TEA, ¿verdad? Entonces esto pues ya está pues en el día a día de todos. Em, Como les hablé, la prevalencia, dependiendo de la región, puede variar de 1 a 10.000 hasta, en la parte de Oceanía, 436.000 por 10.000 habitantes. Pero en una prevalencia promedio es de 1 a 100 niños a nivel mundial. Se habla de que más o menos de cada 4,2 hombres es una relación a una mujer. Y como les dije, la comorbilidad es la regla más que la excepción. De las comorbilidades más frecuentes, casi que la mitad se pueden acompañar con discapacidad intelectual. Entonces, muchas veces esto de esta otra percepción que hay en la población o en el ambiente, que el diagnóstico de TEA es sinónimo de brillantez, pues, de ser alguien sumamente brillante o con un coeficiente intelectual muy alto, pues creo que escapa mucho de la realidad, ¿verdad? Pues normalmente más bien lo más probable es que haya alguna discapacidad intelectual de fondo, ¿verdad? Em, Factores asociados, infinidad de factores para poderlo explicar, pero sí se habla de que los tiempos actuales, ¿verdad? La mayor edad parental, pues a la hora de tener niños, la carga genética en realidad es poco lo que contribuye respecto a la cantidad de factores que se han estudiado, pero sí se habla que en gemelos homocigotos, pues sí, puede ser de un 65 a 69%. Se habla de que puede haber lesiones estructurales y se habla también mucho bueno, de la exposición ambiental en periodos perinatales, uso de antibióticos, cambios en la microbiota. Se habla mucho también de la labor de los neonatólogos, del avance de la neonatología, que em, pues antes, pues bebés prematuros que en años o, no sé, siglos anteriores, pues normalmente no se esperaba una supervivencia, pues ahora con tantos avances a nivel de neonatología, em, pues está cada vez a menores edades, pues logran sobrevivir los niños, ¿verdad? Entonces, esto también son hipótesis que pues se han traído a la mesa sin que logre una sola explicar, ¿verdad?, el porqué de la situación. Recordar que en la actualidad, en la actual clasificación del DSM-5, es algo que pues la mayoría ya pues saben, em,
se agruparon todos los trastornos del neurodesarrollo previos, como es la parte del famoso Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y los trastornos generalizados del desarrollo no especificado, pues todos estos se agruparon en el trastorno del espectro autista. Y pues ya para meternos un poco más en el área clínica, las manifestaciones clínicas, según la etapa en que estemos de la edad, pueden ir cambiando. Y muchas veces lo que se habla es que, a pesar de que lo que más se recomienda es que el diagnóstico debe realizarse a los 18 a 24 meses, muchas veces, incluso, y esto entra mucho en juego, el área, el factor intelectual, ¿verdad? La parte cognitiva, que tanto intelecto tenga el niño puede ser que no sea tan evidente hasta que el ambiente o el entorno no le aumente las demandas y sea más evidente los rasgos de TEA. ¿Qué queremos decir? Que muchas veces estos chicos que en teoría deberíamos captar entre los 18 a los 24 meses de edad, los vamos a ir captando 4, 5 años, a veces hasta edad escolar, dependiendo del área donde vivan. A veces hay chicos que no van al kinder, ¿verdad? Hay chicos que entran directo a primer grado y tal vez su socialización fue muy pobre en los primeros años, tal vez en zonas como un poco más rurales y tal vez solo se relacionaba con familiares y pues de momento todo el mundo está acostumbrado a su manera de ser y hasta a veces en épocas escolares es que nos damos cuenta, ¿verdad? Por el entorno, que realmente hay déficit en socialización, ¿verdad? Em, en niños pequeños los motivos de derivación pueden ser retrasos en el desarrollo psicomotor, retrasos en el lenguaje, irritabilidad, alteraciones de la conducta y siempre, siempre, tal vez, esto es como un poco del aporte en psiquiatría, em, hay que indagar y investigar pues el desarrollo psicomotor y el retraso del lenguaje, no hay más, ¿verdad? Pues es una cuestión más descriptiva del neurodesarrollo. Pero sí siempre todo lo que es cuando la clínica es irritabilidad, alteraciones de la conducta, nos las están llevando a consulta, eh, pues nada más no anotar, bueno, presenta irritabilidad y presenta alteraciones de la conducta. El contexto es sumamente importante, ¿verdad? Entender por qué motivos los menores estallan en cuadros de irritabilidad, por qué motivos tienen alteraciones de la conducta, eh, nos va a explicar muchísimo, ¿verdad? Es sumamente diferente poder entender un menor que tenga alteraciones de la conducta de irritabilidad en cuestiones más de juegos de pares, en que le pongan pues algún tipo de habilidad motora o habilidad escolar que no pueda realizar, en situaciones donde tenga exposición versus chicos que desaten en irritabilidad o alteraciones de conducta a la hora de poner límites, ¿verdad? Evidentemente son dos caminos muy diferentes. Entonces, el contexto es muy importante. Y bueno, recordar, pues en mayores de 3 años ya la sintomatología puede ser más clara y es por eso que pues con más frecuencia son ya derivados al especialista. Dentro de las comorbilidades, la epilepsia es una de las que puede estar frecuente, presente como hasta un 40% incluso, en especial crisis parciales complejas con afectación focal de los lóbulos temporales. Puede haber déficit motor, ahí se me fue la D, y o algún trastorno médico. Los trastornos del sueño es algo, los que pues ya estamos trabajando con esta población, pues me van a decir que sí, ¿verdad? Es algo sumamente frecuente, o es otra de las reglas, ¿verdad? Se habla que hasta un 80% de chicos con TEA van a tener una alteración o un trastorno del sueño. Y se habla de que puede haber un patrón de secreción de melatonina alterado, ¿verdad? Esto se puede incluso reforzar más si en casa, aparte de que ya hay un patrón alterado en la secreción de melatonina, eh, para efectos de los familiares de poder tal vez calmar un poco estas crisis comportamentales, los expongan por tiempos prolongados a pantallas, ¿verdad? Para tratar de disminuir la irritabilidad. Esto pues lo que generamos es un círculo vicioso, ¿verdad? Entre mayor
luz blanca, ¿verdad? Mayor alteraciones en lo que es el ritmo de la melatonina. Es sumamente frecuente también la presencia de trastornos neuropsiquiátricos, en especial el TDAH, tics o la ansiedad. Es sumamente frecuente la ansiedad en chicos con TEA, y también hay muchísimos trastornos funcionales a nivel digestivo, ¿verdad? Por eso, pues ahora pues se habla muchísimo, ¿verdad? De que un acompañamiento de tratamientos en todo lo que es reconstituir o tratar de repoblar o trabajar con toda la flora bacteriana, con temas de probióticos, están dando muchos resultados, ¿verdad? Porque sí se habla de que hay afecciones funcionales digestivas, y que incluso hay teorías y estudios que hablan de que si hay una alteración de la microbiota normal en los chicos con TEA, para tomarlo en cuenta. Y bueno, yo me enfoqué mucho en revisar un poco, tal vez para extenderlo un poco más, porque nosotros lo realizamos muy con los criterios del DSM-5, pero bueno, revisé un poco lo que es las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría y también un poco de la Asociación Española de Pediatría. Y bueno, lo que recomiendan, por lo menos ellos, es el realizar pruebas estandarizadas entre los 18 y los 24 meses en lo que es el ámbito de atención primaria. Recordar que estas pruebas no son diagnósticas, solamente nos van a decir a quién hay que pues revisar más y quién pues puede seguir. Em, Estas pruebas de tamizaje pueden ser más sensibles en áreas de retrasos del lenguaje, en retrasos cognitivos y motores. Sin embargo, también por temas de la edad, no son muy sensibles en detectar los déficits a nivel social. Em, lo que ellos recomiendan es el MChat, que es el Modified Checklist for Autism Tools. Es la herramienta bueno, que más han estudiado ellos, y pues la que más recomiendan. Sé que hay un montón más de herramientas, y a nivel institucional, por norma, hay otras herramientas que también se están utilizando con mucha validez. Pero para términos de la charla, pues me encontré esta recomendación. También un poco, esto ya un poco más de la Asociación Española de Pediatría, em, nos hablan un poco de signos de alarma, de cuáles signos sí deberíamos, pues tal vez prendernos después las luces, y tal vez hacer una revisión más exhaustiva a nivel de neurodesarrollo. Entonces, dentro de los signos está pues que al año de edad, que no responda al nombre, que no muestre objetos interesantes a los 14 meses, que no juegue a pretender, por ejemplo, a los 18 meses, que pues no simule alimentar a algún muñeco o algo por el estilo, pues que evite siempre el contacto visual, dificultad para entender los sentimientos de otras personas, em, retraso en la adquisición del habla, repetir frases, la famosa colaria, respuestas no relacionadas a lo que se pregunta, y alteración con cambios menores en el ambiente, intereses obsesivos, el famoso aleteo de manos, mueve el cuerpo, dar vueltas en círculo, toda esta área más de la parte de estereotipias que están muy presentes en el área del espectro autista, es algo muy característico que realmente nos puede ayudar mucho. Son cosas que bueno, ahorita pues vuelvo a insistir en esto más adelante, pero son cosas que no solo nos sirven de diagnósticos, y también de educación, incluso a la familia. Eh, Justo ayer atendí a una mamá, un chico ya grande, creo que un chico que podía tener ya unos 12 13 tal vez. Ya era un chico de seguimiento con un diagnóstico establecido de TEA, bastante funcional, pero venía arrastrando la madre la idea de que no mejoraba la ansiedad, y de que no mejoraba la ansiedad porque ella decía que tenía un tic, o que él pasaba muy ansioso porque pasaba aleteando y moviendo las manos muchísimo eh, cada vez que estaba nervioso. Y pues bueno, en la entrevista, ¿verdad? Pero, claro, pero esto solo lo hace cuando está en el aula nervioso. Bueno, no, también lo hace a veces cuando está muy alegre, hace lo mismo, pero lo veo más como cuando está nervioso. Y yo, bueno, tal vez explicar.
que, vamos a ver, por más ansiolíticos, ¿verdad? Antidepresivos, etcétera, que usemos, ¿verdad? Son estereotipias propias del TEA y que no eh, va a traducir, ¿verdad? Que hay mayor ansiedad, ¿verdad? Y que es probable que estos recursos o estas herramientas que tiene el chico lo van a acompañar el resto de la vida, cada vez que se ponga nervioso o cada vez que se emocione, ¿verdad? Incluso hasta quien quiera que adulto también. Entonces, son cosas que también hay que tratar de educar un poco a los padres porque ya le costaba entender esto y tratar de diferenciar, ¿verdad? Que son conductas muy propias de TEA y que son cosas más comorbilidades que tal vez sí requieran tratamiento. Em, bueno, vamos a avanzar. Y bueno, tal vez, esto ahorita voy a volver a lo mismo, pero tal vez recordar los criterios diagnósticos. En el área de nosotros en psiquiatría, tal vez como si algo tengo que resumir del quehacer de nosotros, en la consulta pues es lo que hacemos, ¿verdad? Nos concentramos mucho en el área de eh, ir repasando uno por uno los criterios diagnósticos eh, durante la consulta. Es muy importante tal vez aclarar que todos estos criterios diagnósticos no los realizamos a manera de lista o a manera de check o de repaso o se los vamos preguntando o leyendo a los padres. Hay cosas que tal vez sí, de la historia del desarrollo, pero muchas de estas cosas las tratamos de comprobar durante la entrevista. Dependiendo de la edad, entrevistando directamente al menor y entrevistándolo durante el juego, ¿verdad? Creo que hasta la fecha no hay herramienta más valiosa pues que jugar con los chicos, ¿verdad? Y realizar la entrevista mediante el juego. Creo que es la manera em, más clara y tal vez pues más ventajosa que he encontrado pues yo y creo que la mayoría de colegas para poder repasar esta lista, ¿verdad? Entonces, recordar que, bueno, el criterio A, ¿verdad? Son déficits persistentes en la comunicación social y en la interacción social, eh, tanto en el área verbal, ¿verdad? Del retraso en el lenguaje, como deficiencias ya en lo que es la comunicación socioemocional, ¿verdad? Que no tiene que ver ya tanto con el lenguaje, sino en lo que es entender el contexto, ¿verdad? Social y emocional. Si reconoce emociones, si reconoce que estoy triste, si reconoce que estoy asustado, si reconoce que estoy enojado, eh, dependiendo de la edad, si reconoce el contexto del humor, de las bromas, de las reglas, ¿verdad? Las consecuencias, entre otras cosas. Pero sobre todo esta reciprocidad, ¿verdad? De preocuparse por las emociones del otro, ¿verdad? Es algo muy común como, qué sé yo, dentro de todos los juguetes tenemos unos juegos de cocina y nos podemos poner a cocinar con el niño y entonces, pues ahí simulamos que nos quemamos y decimos, ay, me quemé, y podemos hacer la pantomima de que nos duele mucho, o que estamos llorando normalmente para ver cuál sería la reacción del menor, ¿verdad? Si el menor se acerca, si pregunta que nos duele, si está bien, o si al contrario, pues el menor tal rato con costos vuelve a ver y sigue en lo suyo, ¿verdad? Y, y pues son guías. O pues en lo otro, ¿verdad? Patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses y actividades, que es el criterio B, em, ya sea que tenga fijaciones, ¿verdad? Por temas constantes, ya sea temas teóricos, ¿verdad? Como que, no sé, tenga una obsesión por las capitales del mundo, por los países, por las banderas, por los dinosaurios, o pues porque solo juegue con el mismo juguete, pasa en la consulta, ¿verdad? De todo el cajón, lo usual que observamos es que los niños eh, abren todo el cajón, sacan absolutamente todo y después, pues, por un rato van jugando con uno, jugando con otro y pues si vos te acercas, te comparten, te enseñan, ¿verdad? Normalmente en TEA encuentran un juguete, no exploran más, se quedan con ese juguete y no te lo comparten y se quedan pues bastante interesados en esto. Me pasa mucho con el de un cubo de Rubik y ese es como el clásico, ¿verdad? Que me lo agarran
y ahí se quedan, ¿verdad? Y es como, yo es como, check, pero no. Normalmente estos síntomas deben estar presentes en la primera fase del desarrollo y pues deben causar un deterioro clínicamente significativo y recordar siempre los apartados de verdad que hay que descartar em, otras condiciones o comorbilidades que puedan explicar lo que está sucediendo. Normalmente lo que recomiendan de niños de 18 meses, 30 meses, es por lo menos lo que revisa la Academia Americana de Pediatría, es la herramienta del MChat. em, y recomiendan, en caso de no ser concluyente, aplicar un follow-up en los siguientes meses eh, para más o menos ver cuál es la ruta a seguir. Entonces acá, por ejemplo, esta escala consta de 20 ítems en total. Normalmente, alguien que puntúe menos de 3 ítems nos da para bajo riesgo y pues debería seguir pues sus controles a nivel habitual. Si tiene de 3 a 7 ítems, nos habla de un riesgo moderado y entonces lo que nos obliga es a aplicar un MChat un revisado, un follow-up a los siguientes meses para ver si cambia un poco esta puntuación y un score mayor a 8 pues sí nos habla de que va a haber que hacer em, un mayor escrutinio del área de TEA. Lo que hablaban un poco estos artículos es que la detección, el diagnóstico se redujo incluso hasta 2 años en la edad de diagnóstico. Y pues habla de que más de 3 ítems positivos tienen una sensibilidad y una especificidad más de un 0,90. Esta herramienta es administrada por los padres, o sea, es un cuestionario que llenan los padres. Normalmente pueden durar unos 10 minutos y son unas pruebas psicométricas pues estandarizadas y ahí pues disponible en varios lenguajes, etcétera. Y no me voy a detener mucho en esta área. Dentro de lo que revisé en mayores de 30 meses, ya pues chicos ya más de 4 años, lo que recomiendan un poco es esta herramienta que es el Social Communication Questionnaire, el SSQ, y pues hablan que tiene una validez bastante importante. Esta herramienta hablan de que es para mayores de 4 años, pero que incluso puede ser utilizada hasta en adultos. Em, pues habla de que un puntaje mayor a 15 puntos nos habla de un riesgo alto y que pues habría que hacer un tamizaje más, un escrutinio más profundo. Aquí en el cuadrito tal vez lo que llama la atención es que conforme aumenta los años de edad en los que se aplica la prueba, aumenta un poco más la sensibilidad y la especificidad. Por eso en menores de 4 años no se recomienda tanto. Em, Esto es un poco lo que les hablé, de que nuevamente recordar un poco de estas recomendaciones, de estas herramientas, em, y voy a avanzar. Y eso es tal vez de lo que más me interesa. Si el diagnóstico no está claro, entonces lo que recomiendan es pues sí, utilizar ya los instrumentos como el ADR o el famoso ADOS, aunque por más ADOS y ADR, ¿verdad? Que em, no tenemos que caer como em, en esta pensamiento, en esta moda de que los diagnósticos se tienen que hacer mediante lados, porque la disponibilidad de la herramienta es bastante limitada, tanto a nivel institucional como a nivel privado. A nivel privado por el costo, a nivel institucional también por costo y por disponibilidad de tanto de profesionales como de agendas, ¿verdad? Pues son pruebas que requieren 3 o 4 sesiones a veces para poder hacer como toda la evaluación. Entonces, siempre el diagnóstico es tratar de enfocarse en los criterios del DSM-5 o CI-11. Em, y en caso de que, pues, sí, haya un duda diagnóstica, si no tenemos, pues, disponible el dados en nuestro centro, pues sí puedes valorar, pues, algún profesional
ya más subespecializado en el área del neurodesarrollo. Pero si nos enfocamos siempre en el área de los criterios, normalmente nos va a llevar a un diagnóstico bastante certero. Estas es como otras recomendaciones del abordaje del TEA en la consulta, pero eso es mucho de lo que ya hacemos normalmente. Tal vez aquí rescato mucho la parte de coordinación con el resto de especialistas. Yo insisto mucho en el abordaje en equipo, en el abordaje interdisciplinario. Eh, el abordaje del TEA no es como para que se lo deje un solo profesional. Requieren hay muchas necesidades, requieren de muchas intervenciones y tanto para nivel diagnóstico como para nivel ya de abordaje y tratamiento, entre más mejor, entre más profesionales estén sumados a la atención, más beneficios para el paciente. Em, Tal vez recordar un poco las barreras para identificar sobre todo el riesgo de TEA. em, lo que les hablé un poco al principio, ¿verdad? Los chicos con un nivel intelectual promedio o superior, donde pues el diagnóstico se puede retrasar por temas del ambiente, ¿verdad? Que tal vez no hay mucha exigencia. Algunos niños em, que son diagnosticados con TEA inicialmente son percibidos como con habilidades precoces del lenguaje, lectura, matemáticas, y normalmente de lo que se habla hasta que se enfrentan al entorno escolar es que se van a ver más, evidenciar más todas los déficits a nivel del lenguaje social. En niñas, normalmente el diagnóstico es más retador porque pueden presentar una menor intensidad sintomática, las conductas externalizadoras son menores y hay un infradiagnóstico en niñas. Y esto que es clasiquísimo, ¿verdad? Cuando hay comorbilidad con déficit de atención, normalmente el déficit de atención, dependiendo de la intensidad, va a opacar, ¿verdad? Todo el trastorno del espectro que esté por debajo, ¿verdad? Todas las conductas o el espectro va a ser opacado por si hay hiperquinesia, si hay inatención y pues la queja de los maestros, etcétera, ¿verdad? Es toda el área de la inatención y puede ser que hasta años después, porque ya pues ya se llegó a un diagnóstico, tiene TDAH listo. Y tal vez por debajo pues había también un espectro autista que pasó por desapercibido. El diagnóstico en niñas, puede ser que en niñas no siempre muestren conductas repetitivas, estereotipadas tan marcadas o frecuentes como los varones. Muchas niñas van a presentar tal vez dificultades más sutiles o incluso algunas pueden mostrar un muy buen comportamiento o aparentar timidez. Muchas veces el reto en niñas em, es debido más un poco a la socialización y a un poco al temas culturales, pues de cómo nuestra sociedad pues valga, pues enseña cómo debe ser una niña en términos de que pues van a ser muy bien portadas. Normalmente se les enseña pues de que pues tienen que permanecer en su asiento, tienen que ser respetuosas, amables y normalmente en el áreas de juego, por temas normalmente las niñas, pues ya por un poco más de género, em, tienden a agruparse más, ¿verdad? El niño sí tiende a jugar más solitario, en cambio las niñas, aunque tenga tal vez ciertos temas de déficit de socialización, las otras niñas la van a agrupar o a coger y puede pasar súper desapercibida en un grupo de niñas, ¿verdad? Y tal vez ni habla, pero los maestros, ¿verdad? Y los papás ven, tiene amigas. No, y me ha pasado en casos, ¿verdad? Que y sí, tiene un grupo de amigas, no les habla a las amigas, pero las amigas la andan en el recreo, pero no le habla a ninguna. Y esto pasa mucho. Y entonces puede incluso retrasar más el diagnóstico en niñas. Y también pues que también se habla un poco que tal vez las niñas a veces pueden vivir situaciones de acoso escolar más sutil y a veces el bullying pasar un poco más desapercibido. Esto lo quería compartir, que me lo encontré por acá, obviamente no es de mi autoría ni mucho menos, es un documento algo viejito, pero que
que no, si no se los habían compartido, me parecía interesante el servicio de neonatología de acá del Calderón, de la área de neurodesarrollo de la doctora Arata, que era la que está previamente encargada acá de todo lo que era la consulta de neurodesarrollo. Y pues sí hablaban pues de este flujograma que estaba bastante interesante, ¿verdad? Ven acá que las atenciones en el caso de neonatos empezaban entre los 6 a 9 meses, ¿verdad? Bastante precoces, pues ya se empezaban a intentar captar casos, ¿verdad? Lo cual me parece bastante provechoso. Acá nosotros en el área de psiquiatría, pues si no los captamos en edades tan tempranas, pero se los dejo ahí como compartidos. Y bueno, esto sí quería como compartirles un pequeño artículo ahí como medio atravesado, no supe dónde acomodarlo, pero me pareció muy interesante. Pues se habla un poco de que en edades más tempranas se observa como un crecimiento excesivo anormal en el cerebro y conforme el crecimiento pues, del niño aumenta y pues aumenta la madurez, lo que es el volumen cerebral empieza pues a normalizarse hasta que hay una cierta edad, que ahorita no preciso exactamente cuál, puede empezar incluso a declinar o a disminuir lo que es el crecimiento celular. Pero este artículo está muy interesante que habla de que en etapas iniciales, en chicos con TEA, puede haber un sobrecrecimiento en áreas de corteza frontal, temporal, y así como en el área amigdalina, que me parecía bastante interesante, para tal vez a revisar un poco más, y cómo después se empata y más en la adultez puede incluso disminuir. Eh, lo que hablamos, ¿verdad? Tal vez es con lo último que voy a insistir, los criterios diagnósticos, ¿verdad? Em, los déficits persistentes en la comunicación social, lo que es reciprocidad socioemocional, déficit en conductas comunicativas no verbales usadas en la interacción social, déficit para desarrollar, mantener, comprender relaciones, siempre que tratar de especificar la severidad y el criterio B, ¿verdad? Que son los patrones repetitivos restringidos de conductas, actividades o intereses y que se manifiestan en al menos los siguientes síntomas, ¿verdad? Que son movimientos motores, ¿verdad? Que son toda la parte de estereotipias, em, la inflexibilidad, ¿verdad? A las rutinas o los patrones de comportamiento, los rituales, em, intereses en temas sumamente restringidos, obsesivos, dependiendo de una intensidad, y una hiper o hiporreactividad a nivel ambiental sensorial, ya sea un interés inusual en aspectos sensoriales del entorno o una hiperactividad, sensibilidad, ¿verdad? A temas del entorno. Tengo un chico que es un TEA, entonces sí es un TEA 3 que viene mucho a consulta por temas conductuales bastante complicados, ha sido un reto eh, que muchas veces en consulta es grandísimo, ¿verdad? Y muchas veces en consulta llega, está súper inquieto, súper inquieto, súper inquieto, llega, se quita la camisa y se tira al piso y a donde él coloca la espalda en el piso frío, se calma por un rato, pero se calma y esto lo alivia, o sea, uno ve donde él está súper contento, le genera incluso como placer sentir pues la sensación fría del piso pues en su espalda. Y verdad, pues esto puede ser un ejemplo de un interés inusual en algo sensorial del entorno. Recordar que los síntomas deben estar presentes desde la etapa del desarrollo temprano y que a veces van a ser evidentes hasta que el entorno pues nos vaya exigiendo más y más a nivel socioemocional. Y, ¿verdad? Las alteraciones que tienen que ser clínicamente significativas en todas las áreas del funcionamiento. Es importante siempre, además, tratar si tenemos la posibilidad, de especificar si hay o no presencia de discapacidad intelectual, porque esto sí marca una diferencia muy importante, desde el abordaje hasta los recursos que podemos ofrecerle al chico. Nada más recordar nuevamente, pues un poco la especificidad y sensibilidad de ciertas herramientas, ¿verdad? El de MedChat parece que tiene bastante buena sensibilidad, como les dije, en edades muy tempranas y después de ahí pues hay otras herramientas a tomar en cuenta.
Em, Otra que está por acá es el AQ Child 10, que esta tiene, parece que una sensibilidad interesante, que ahí pues la mencionaban en uno de los artículos, que es un cociente del espectro autista. También se puede utilizar en adultos. Normalmente para niños son 10 ítems y más de 6 puntos nos habla de una sensibilidad y una especificidad bastante importante, como para que puedan ahí tal vez revisar. En la parte de adultos no me voy a meter, nomás lo dejé acá como para tenerlo ahí para, para mí. Y tal vez le quería compartir un poco, eh, si alguien le quiere como tomar una foto, o igual yo creo que esto queda por ahí, algunas páginas donde tenemos más herramientas para apoyarnos en la consulta de TEA, ya sea en el Autism Research Center, donde hay test. El CDC tiene bastantes herramientas. Autisnavigator.com, también hay varios cursos ahí creo que gratuitos. Y esta es la del MChat, donde uno puede pues descargar la herramienta. Este es mi correo institucional y con mucho gusto puedo responderles cualquier inquietud, ¿verdad? O lo que necesiten.